Ok, bueno, ponemos serios, empezamos a grabar. Bueno, a ver, ¿qué me pasa? Ahí está. Punté. Este PDF ya está en la práctica, en la práctica, en el campus, así que desde ayer a la noche. Bueno, cambiaron las cosas. Las cargas tienen movimiento ahora, tenían movimiento en la última guía, tampoco me voy a hacer la tonta. Pero ahora vamos a ver qué hace que esas cargas tengan movimiento. En principio, a ver, el campo magnético es algo hiper conocido, seguramente con Hernán lo vieron muy en detalle, vieron el contexto histórico, no sé si les contó, bueno, el campo magnético, el que se conoce, el primer campo magnético que se conoce por excelencia es el campo magnético de la Tierra, que permite orientar las brújulas y entonces permite orientar, ¿no? O sea, los polos magnéticos de la Tierra no coinciden exactamente con los polos geográficos, no están apenas corridos. ¿Alguno está haciendo una pregunta? No, ¿no? Ok. No coinciden exactamente, están corridos, pero de alguna manera sirve para orientarse. Digamos, si voy hacia el norte o si voy hacia el sur, más o menos, por más que estén corridos, me sirve. Otra cosa que aprendí a lo largo del tiempo es que las golondrinas y otras aves incluso, tienen como detector de campos magnéticos, y entonces se orientan, migran en la dirección de los campos magnéticos de la Tierra. O sea, para orientarse hacia el norte o hacia el sur cuando hay que migrar. Pero bueno, entonces durante mucho tiempo se pensó que incluso ese campo magnético terrestre estaba como asociado a materiales. Se llamaban las magnetitas, y se pensaba que había una acumulación de material en algún lado de la Tierra. Pero hoy en día, y gracias a este señor que está acá, que es Hans Oersted, en el siglo XVIII, o sea, perdón, en el siglo XIX, en 1820, encontró que las cargas en movimiento, o sea, las corrientes, generan campos magnéticos. Ah, me estoy escuchando a mí misma, me doy cuenta. Ese es el lío. Generan campos magnéticos. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces encontramos una fuente de campo magnético que son las corrientes. Y lo loco, que de alguna manera estamos... Claro, pero si mutean en el aula no pueden hacer preguntas. Es que alguno se vaya al escritorio. No, está bien, a ver, ahora no me escucho. ¿Mutearon el aula? No. No, pero No, no es muteado. no está muteada y ahora estoy bien, no hay problema. Bueno, entonces, lo fuerte es eso, que fíjense que las cargas son fuentes del campo eléctrico y las cargas en movimiento son fuentes de campo magnético. Entonces, como de alguna manera hay una vinculación entre el campo eléctrico y el campo magnético en sus fuentes, de alguna manera. Pero bueno, eso fue lo fuerte. ¿Quiénes son las fuentes? ¿Quiénes son las corrientes? Bueno, esto ya lo vimos la clase anterior, pero yo lo quiero repasar. Vamos a poder encontrar corrientes en volumen, corrientes en superficies o corrientes en línea. Las corrientes en volumen en general las vamos a llamar con esta fuente vectorial, como eso es vectorial, y se la vamos a simbolizar con J, y es la cantidad de electrones, en realidad de portadores de carga, ¿sí?, que pasan por unidad de tiempo y por unidad de superficie a través de una sección dada. Las unidades de J es amper sobre metro cuadrado, ¿sí? G es una corriente que se mueve en superficie. Entonces sería como la cantidad de portadores de carga que pasan por unidad de tiempo y por unidad de longitud. ¿Pero de qué longitud? De esta que está acá. Es como si fuese este cilindro que está acá, pero aplastado. ¿Sí? Entonces, esto es una distribución superficial que tiene unidades de amper sobre metro. Por más que sea en superficie, es amper sobre metro, o sea, sobre algo lineal, no sobre algo superficial.
¿Se entiende? Porque es como la que pasa a través de esta sección lineal. Y luego tenemos la corriente I, que es ampere, y que es la misma que usábamos en la guía 3. Fíjense que la I no es vectorial, mientras que la G y la J lo son. ¿Sí? Es una cuestión histórica. No es que la I no va a tener una dirección o un sentido, pero no se lo cargamos a la variable I. ¿Sí? Bueno, y lo primero que se vio, bueno, todas estas leyes son experimentales, ¿no? Entre las cosas que se vio es que una carga en movimiento en presencia de un campo magnético sufre una fuerza. Y la fuerza es esta que está acá. Una carga Q con una velocidad V sufre una fuerza que es B vectorial, Q por V vectorial V larga, donde V larga es el campo magnético en el que está inmerso. Es decir, una fuerza que va a ser perpendicular a la velocidad y una fuerza que va a ser perpendicular al campo magnético. ¿Sí? Mientras que también tenemos la fuerza eléctrica, que por la ley de Coulomb, la fuerza de Coulomb, digo, que la escribimos así. Si la carga no se mueve, no hay fuerza magnética. Si la carga se mueve paralela a las líneas de campo magnético, tampoco hay componente magnética de la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz es esto que está acá. Eso lo vieron con normal. Entonces, como todo tema, vamos a empezar por el ejercicio 1, que creo que tiene más dificultades matemáticas que físicas, pero es muy interesante. Que les pide estudiar la trayectoria de una partícula de carga Q y masa m que entra en una región donde existen dos campos magnéticos y eléctricos uniformes, ya me acuerdo un montón el problema, perpendiculares entre sí. Discute, o sea, que lo primero que hay que hacer es estudiar la trayectoria, y después encontrar qué pasa si E vale 0 o B vale 0. Yo aconsejo que este punto que está acá se haga de la siguiente manera, o sea, que se haga una vez que uno tiene planteadas las ecuaciones de movimiento, poner E igual 0 y B igual 0, no hacérselo a la solución final. Bueno, la necesidad de considerar ecuaciones de movimiento relativistas, esto quiere decir porque las velocidades no van a ser relativistas, ¿sí? Pero no quiero adentrarme mucho en esto. No sé si Hernán hizo algún comentario sobre la invariancia de campo, las invariantes relativistas, digamos, en general, en el electromagnetismo. ¿No? Bueno. Sí, habló del capítulo del Feynman, en la que tenías una carga con velocidad v frente a un cable conductor y cambiabas de sistema de referencia. Ok, sí, eso creo que es uno de los ejercicios también que está. Nunca me acuerdo, porque hay versiones que lo incluyen o no lo incluyen. Ahora después vamos a ver. Sí, que sí, si moves o no, exactamente. Bueno, seguimos, vamos con la parte sencilla, la parte no relativista. Es que no voy a hacer la parte relativista. Si hay una parte relativista, cambia la velocidad, y entonces... pero bueno, también los campos se transforman, entonces hay que ver qué se conserva. Tal vez, Juan, te pido que después hagas algún comentario. Bueno, entonces lo primero que hacemos es plantear la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento, si recuerdan, es la masa por la derivada primera de la velocidad, es la masa por la aceleración, es igual a toda la fuerza de Lorentz. Entonces, fíjense, incluso V es de RT. Fíjense que es una ecuación, ¿sí? Que de diferencial donde tengo B de este lado y B de este lado. Entonces lo que voy a hacer es, pero fíjense que esta componente de la fuerza, B vectorial B, no está en la dirección de B, obviamente, porque es perpendicular. Entonces lo que vamos a hacer es pensar que la velocidad tiene componentes, o sea, que como la posición tiene componentes X, Y y Z, la velocidad la vamos a pensar como la derivada, ¿sí?, de esta posición. Y después, los campos eléctricos y magnéticos me dijeron que son uniformes, me lo dice el enunciado, va a ser E0 y B0 constante, y vamos a tener una dirección X e Y que son perpendiculares entre sí. Bueno, entonces la ecuación de movimiento, que es esta que está acá, m de b de t es igual a q por e más b vectorial b, la vamos a escribir ahora o sea, especificándolas en estas direcciones y con estas cantidades. Obviamente no pierdo generalidad,
en poner el campo E en la dirección X y el campo B en la dirección Y, porque lo que me dice el problema es que son perpendiculares. Yo el sistema de ejes lo puedo elegir como quiera. Bueno, entonces, como les digo, tenemos la ecuación esta de movimiento. B es x punto en x versor, más y punto en y versor, más z punto en z versor. Y entonces completo acá esta ecuación. ¿Quién es la fuerza de Lorentz? Es Q por E0 en x versor, más x punto en x versor, más y punto en y versor, más z punto en z versor, vectorial B0 en y. Obviamente, cuando haga y punto y vectorial por B0 en y, va a valer 0. Entonces las únicas que me van a contribuir son estas y estas a la fuerza magnética. Ay, perdón. Bueno, eso. Calculen las componentes de la fuerza. Hagan la cuentita. Les doy 1 minuto nada más. O sea que voy a tener la fuerza, una componente X, una componente Y y una componente Z, tal vez. Tal vez. Algunas sean nulas, pero... ¿Avanzo? Sí, sí. Dale. Bueno, sí, no es una cuenta compleja, solamente para que estén acostumbrados a productear vectorialmente otra vez. Entonces, M de B, la componente X, o sea, voy a separar esta ecuación de movimiento en una componente X y Z, ¿no? Muy física 1. Entonces, la componente X es mx dos puntos, es igual a la componente X que está acá, que es Q por E0, más la componente X que resulta de este producto vectorial, que es hacer Z versor por Y versor, es menos X versor. Entonces me queda acá. Después, en Y no me aparece ninguna fuerza, porque cuando hago esta componente vectorial, esta componente me da 0. Y no hay componente eléctrica de la fuerza en Y. Y en Z me queda esto. Bueno, que sale de hacer el producto vectorial entre X e Y que te da la dirección Z. Fíjense, son ecuaciones. Esta se resuelve sin problema porque MI 2 puntos es igual a 0, es un MRU. Acá tengo Z punto, y acá tengo Z2 puntos, y acá tengo X2 puntos, y acá X puntos. Están, ¿no? Claramente, están acopladas, digamos, estas. Esta no hay problema, la resuelvo así. Y depende de donde I0 y B0 de I, depende de las condiciones iniciales. Yo les decía que una vez que tengo todo esto, cuando el problema me dice, pensá que el campo eléctrico es 0, o pensá que el campo magnético es 0, directamente a este sistema de ecuaciones le pongo o que es 0 o que B0 es 0. No sigo avanzando resolviendo. Porque seguramente en alguno de las cuentas estoy asumiendo que E no vale 0, que B no vale 0, y si no después voy a llegar a cosas incoherentes. Bueno, entonces, como les decía, estas están acopladas entre sí. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es, de alguna manera, tener una única variable, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es agarrar esta que está acá y despejar X punto de acá. Una vez que despejo X punto de acá, si yo todo esto que está acá lo vuelvo a derivar, ¿sí? Voy a tener X2 puntos. Y entonces reemplazo acá, voy a tener un Z3 puntos y un Z punto. En realidad me conviene hacer que Z punto vale B de X. Entonces, paso a eso. Agarro esto que está acá, que dice MX2 puntos, ¿sí? Y en vez de poner X2 puntos, pongo la derivada de esta respecto al tiempo. Y entonces me queda m cuadrado, Z3 puntos, dividido Q sobre B0. Ya está, yo acá ya estoy dividiendo sobre B0, entonces yo acá estoy asumiendo que el campo magnético es no nulo. ¿Sí? Por eso les digo que no hagan enchastres cuando les piden que consideren o que S sea 0 o que B sea 0.
Esto es igual a la componente de x que está acá. Bueno, lo que voy a hacer es reemplazar z punto por b de z para no tener derivadas terceras. Y entonces me queda m cuadrado bz, dos puntos, es igual a q0 menos qbz en b0. O sea, me queda una ecuación diferencial, donde acá entra una derivada segunda de bz y acá bz sin derivar. ¿Cuál conocen? ¿Qué ecuación conocen? De hecho la voy a escribir acá. Espero que se vea porque vieron que yo no me llevo bien. Perdón. ¿Qué ecuación es? ¿Qué ecuación es esto que está acá? Un análogo mecánico, tírenme. Esa es la de resorte. Resorte, sí, resorte, pero fíjate que está igualado a una constante. Resorte No homogéneo. no homogéneo, o sea, con gravedad. Sí. ¿Compras esa? Listo. Exactamente. No amortiguado, ¿no? Oscilador armónico, acá tiraron en el chat. Perfecto. Claro, exactamente. Entonces, esto lo sabemos resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Así como está acá. Lo resolvemos así, pensando que el BZ tiene una parte homogénea y una parte particular. La homogénea es solución de esto, y la particular es poner acá la particular, y como sabemos que la particular va a ser una constante porque la ecuación que acabo de borrar estaba igualada a una constante, entonces no queda otra que esto sea una constante. Cuando lo derivo me da 0, y entonces me queda esto por qbzb0, que es esto que está acá. Perfecto. Entonces, voy a hacerlo hoy, ahora, y después no lo voy a repetir. Bueno, de hecho lo mandé a hacer. Pero, bueno, de acá la parte particular, fíjense que justo me queda el cociente de los campos. Interesante. Y resolver esta ecuación, uno puede plantear una solución e a la lambda t, ¿sí? Hacer el polinomio característico, ¿sí? Que les va a quedar algo por lambda cuadrado más una constante igual a 0, de ahí despejan lambda cuadrado, que le va a dar más y menos una cantidad imaginaria, y entonces lo que les va a quedar que esto va a ser o un coseno o un seno, la solución. Bueno, esto es lo que yo les decía recién, que planteo una solución de este estilo, que la pongo acá adentro, y entonces acá queda lambda cuadrado más algo igual a 0, entonces lambda puede ser o más i, donde i es la componente imaginaria, qv0 sobre m, o menos i, qv0 sobre m. La combinación lineal de esto, más las condiciones de contorno, también esto lo puedo escribir así, ¿no? Como decir que, bueno, la solución es a seno de omega t más φ0, donde a y φ0 dependen de las condiciones iniciales. Pueden poner un seno, pueden poner un coseno, es lo mismo, es un armónico, ¿sí? De amplitud constante. ¿Y el omega quién es? Y el omega es esto que está acá, el lambda, el módulo de lambda. Es esto que está acá. Perfecto. Esto que está acá, fíjense que relaciona la carga, el campo magnético y la masa. ¿Sí? Suele tener un nombre. Bueno, y entonces, lo que me queda es que la velocidad en z tiene esta forma, donde a y φ0 dependen de las condiciones iniciales. Px, nosotros habíamos llegado
cuando yo despejé, que X punto era esto que está acá. O sea que Bx es esto que está acá. Tengo que derivar Bz y multiplicarlo por esto. Entonces derivo esta Bz que está acá, esto se va, y me queda un coseno. Pero un coseno con una amplitud diferente a este que está acá. Y el BI es constante, porque no tenía fuerzas en I. ¿Sigue el aula? Sí, ¿no? No, nadie se cayó. Pero sigue el aula. Tenía miedo de haberlos perdido. Bueno, chiquitos, entonces, ¿qué pasa? A mí me pide la trayectoria el problema. Entonces yo tengo si necesito la trayectoria, lo que tengo es que integrar en el tiempo las velocidades. Créanme las cuentas que integrar dz en el tiempo, la integral del seno es el menos coseno. La integral de la constante por t más z0. Después integrar bx, que es integrar este coseno, la integral del coseno es el seno. Y fíjense que la amplitud ya no depende de omega, en cambio en este caso depende de omega, pero igual omega es una constante. E I es uniforme. Perdón, ¿soy yo la que hizo ese ruido? Denme un segundito. Perdón. Uy. No puedo creer. Bueno. Perdón, chicos. Que creo que cerré mal. Están viendo mi pantalla, ¿no? Cerré mal. Cerré lo incorrecto. ¿Ven la pantalla, no? ¿No hay problema con eso? Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Eso se ve. Muy bien. ¿Cuál está? Bueno, entonces tenemos que esto que está acá es bueno, esto que está acá son las soluciones X y Z. Entonces, si nosotros graficamos, por ejemplo, para un campo B0 y E0, y graficamos la componente Z en función de la componente X, ¿no? Parametrizando con el T, me da que son espirales. Si yo veo en X y en Y, veo como una oscilación. Claro, porque X oscila, pero Y avanza. Entonces no hace el círculo, no hace la espiralada esta. En cambio, como X es un coseno y Z es un seno, me termina haciendo un círculo, pero un círculo que avanza. Y que no avanza de cualquier manera, sino que avanza inclinado. ¿Por qué? Esto es matemática pura, ¿eh? Porque esto que está acá, porque el Z además crece lineal en el tiempo. Oscila y crece lineal en el tiempo. ¿Sí? Es lo que se llama como una velocidad de deriva que tiene. Entonces, oscila y crece en el tiempo, mientras que I solo crece en el tiempo linealmente. Si yo hago la combinación de los tres movimientos, o sea, de las tres trayectorias, acá les dejé, pueden hacer una captura de pantalla, les dejé con qué código grafiqué esto, no es nada, o sea, saben mínimo de Python, cero complejidad, chicos. Es el Matplotlib, o sea, con un paquete 3D que acceden, o sea, no es nada complejo. Y entonces, en realidad, la partícula de carga Q y masa M tendría esta trayectoria en los ejes X y Z. Se mueve espiralada, pero además inclinado. ¿Sí?
Obviamente, si la velocidad inicial en I es 0, solo se mueve así, digamos. Pero se mueve en un círculo, ¿sí? Donde ese círculo va a tener, o elipses en realidad, ¿sí? Va a depender de la amplitud que multiplican a los senos y a los cosenos. ¿Quedó claro con todo cómo lo resolví? ¿Queda claro cómo es este movimiento? Ya no es un movimiento como antes, que yo tenía una fuerza constante, ¿no? Ahora yo voy a tener una fuerza que es bastante compleja, y es una fuerza que siempre, que depende de la velocidad, la fuerza magnética. Entonces siempre como que me va corrigiendo, porque es una fuerza centrípeta, eso seguramente lo vieron con Amman. Y entonces, es de alguna manera una fuerza perpendicular a la velocidad, similar a una fuerza centrípeta, entonces todo el tiempo me va corrigiendo la trayectoria, no llega a ser una trayectoria rectilínea. Bueno, ese es el efecto que hace en armar un círculo. Pero como además esto tiene un campo eléctrico, hay una deriva hacia adelante. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, tenemos bueno, este es el caso en el que el campo eléctrico es 0, eso es más fácil porque el campo magnético es constante, entonces la verdad que no se desacopla el sistema de ecuaciones, pero queda más sencillito. Y entonces cuando lo resolvemos, ese sí le pueden poner a las ecuaciones, creo, en algún lado, pero por las demás no lo hago. Y bueno, nuevamente me queda así, resuelvo las ecuaciones. Bueno, y resuelvan las ecuaciones y les va a quedar que es un círculo. Háganlo y fíjense. No sé por qué lo planteé así. Bueno, ¿alguna pregunta con fuerza de Lorentz en una partícula? Fuerza de Lorentz no cumple acción y reacción. Después les voy a mostrar. A ver si lo tengo. Denme un segundito. No. No. Sé que tenía explicado lo de la fuerza. Bueno, no importa. Bueno, y ahora lo próximo que vamos a ver es algo que ya vieron con Hernán, que es integración directa, bueno, fuerza e integración directa. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es la fuerza de Lorentz cuando yo tengo una distribución continua? ¿No? Hasta ahora lo que vimos es una carga moviéndose con una velocidad. Bueno, cuando uno tiene una distribución continua, lo que uno tiene que hacer es sumar la fuerza sobre cada elemento de corriente, ¿sí? Entonces, la integral cerrada a lo largo de todo el circuito es esto que está acá. Es la integral de la corriente integrada a lo largo del circuito. Fíjense que acá vieron que yo les dije, y no tiene naturaleza vectorial, sino que la naturaleza vectorial se lo damos al diferencial de longitud tangencial a esta curva. Y eso es vectorial por el campo magnético externo. Si nosotros consideramos que un campo magnético externo fuese constante, no tiene por qué ser constante, cuando yo saco este campo magnético de afuera de la integral y hago esta integral que está acá, ¿sí? Donde hago la integral en un circuito cerrado, pero vectorial, ¿no? Como que lo que yo integro sería como algo así, este cachito más este cachito, es como que hago una suma vectorial así, ¿no? Este cachito, y cuando termino en este cachito acá, y toda esa suma vectorial, como son vectores, la suma total da 0, cuando yo hago una integral, ¿sí?, a lo largo de un circuito cerrado. Y por eso, entonces, la conclusión es que si yo tengo un circuito cerrado, inmerso en un campo magnético uniforme, la fuerza que va a sentir va a ser 0. Bueno,
Y así como nosotros teníamos expresiones para la integración directa del campo eléctrico, cuando nosotros tenemos una distribución de corrientes, sea lineal, superficial o en volumen, también vamos a tener una expresión para el campo magnético que lo genera. Y si se fijan, son análogas, las independencias son las mismas que para el campo eléctrico. Las direcciones cambian. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, que tengo una integral sobre una línea, es IDL vectorial R menos R', donde R es el punto campo, R' es el punto fuente, sobre el módulo de R menos R' al cubo. Lo mismo, si tengo una distribución superficial, tengo que integrar sobre toda la superficie donde tengo corriente, y es G vectorial R menos R', dividido R menos R. Bueno, son estas expresiones. Y cuando tengo algo en volumen, integro sobre todo el volumen, J vectorial R menos R' sobre R menos R' al cubo. Con esta cantidad que aparece acá, mu0 sobre 4pi, donde mu0 es la permitividad magnética del vacío. Es la epsilon0 de magnetismo. Como una vez, una amiga, cuando yo cursaba física 3, no entendía, me costaba magnetismo. No, estaba atrasada, y entonces me puse como un día a llorar en el baño y una amiga me dice, mira, tranquila, magnetismo es como si me dice el campo magnético es como el campo eléctrico. Donde hay productos escalares pone productos vectoriales, y donde hay divergencia pone rotor. Obviamente no es así, no es tan simple la vida, pero hay una analogía fuerte. Bueno, acá tienen. El mu0 es la permitividad, se les sirve, bueno. No los quiero ver llorar, es lo único que les pido. mu0 sobre 4pi tiene este valor que está acá, y el campo magnético, el campo magnético tiene unidades de Tesla, que no tiene nada que ver con Elon Musk, ni mucho menos, sino que tiene que ver con, no me acuerdo el nombre, de Tesla, que era un inventor, sería como un experimentador. Y acá yo les dejo mi mejor Tesla, mi Tesla preferido, que en realidad es David Bowie, en esa película, que nunca me acuerdo cómo se llama, no sé si es el gran Nikolai Tesla, gracias, que es el gran truco. Pero bueno, van a encontrar material para saber quién y cómo era Tesla en la web, así que no me voy a dedicar a eso. Tampoco soy tan fan de Tesla, así que, pero sí de David Bowie, por eso quería traerlo acá. Bueno, vamos a un problema que ya lo hicieron con Norman. En realidad después, este problema tiene dos partes. Una parte que es un círculo, que es la que voy a hacer yo, y otra parte que es una espira cuadrada. Ahí lo que jode un poco es la parametrización, pero tienen que fijarse que tal componente se anula con tal otra, pero háganlo. Es fácil, hay que parametrizar, hay que hacer como 8 integrales, pero sale. Bueno, como siempre, si yo quiero calcular el campo magnético, el campo magnético en el eje Z, o en el eje de la espira, voy a hacer que el eje Z coincida con el eje de simetría de la espira. Y esto tiene simetría cilíndrica. Y entro como caballo a hacer cuentas. Y me gustó, porque yo corregí el ejercicio 1 y los vi reentrenados a entrar como caballos, y decir, esto es aquello, los vi como reaprendidos, como me salieron bien. En general, ¿no? Pero en general eso estuvo muy bien. Como que eso les ordena a la hora de hacer cuentas en general. Bueno, entonces, ¿quién es DL? ¿Quién es R? ¿Quién es R'? R' es donde está la corriente. R es donde yo quiero calcular el campo. Y DL es el diferencial de longitud donde pasa la corriente. Entonces, DL es... Déjenme. Es este diferencial de arco, ¿sí? Que ese diferencial de arco vale A de phi. Pero ahora, el DL tiene una dirección tangencial a esa curva. O sea que es con un
phi versor. ¿Sí? Después el punto campo es z en z versor, y el punto fuente es cualquier punto que yo señalo donde tengo corriente desde el origen, o sea que eso es igual a lo que hicimos en electrostática. Este punto que está acá es A en el reversor, donde el reversor vimos que cambia con la posición. Bueno, entonces vamos a hacer las cuentas. Son cuentas que no son complejas, y las meto todo acá adentro, ¿no? Meto todo esto que está acá, lo meto acá. Y me queda esto que está acá. O sea, integro entre 0 y 2pi, ¿no? Doy la vuelta, que es la variable de integración, que es de pi. Bueno, nuevamente, como siempre, tengo que tener cuidado, ¿sí? Con los versores móviles. Ahora, hago phi vectorial z, me da r versor. Y hago phi vectorial r', me da z versor. Entonces, bueno, como acá me va a dar, esto es un integral vectorial nuevamente, con un r versor de componente y con un z versor de componente. Z versor es fijo, puede salir de la integral. R versor ya sabemos que no. Bueno, entonces, hago las cuentas. Cuando hago las cuentas, phi versor por z versor es r versor, y phi versor por r versor es menos z versor. Entonces me queda esto de factor común y esto acá. Entonces me queda la integral de dos componentes, uno con r' versor y otro con z versor. La componente z, ¿sí? O sea, la saco, la componente z, y es esta integral. Y la componente perpendicular a z, o sea, la que tiene r' versor, lo que voy a hacer es escribir el clásico truco de hacer el r' versor como coseno de phi, phi' en x versor más seno de phi' en y versor. Bueno, esto que está acá ya sabemos, ya archi sabemos que si solo estoy integrando el coseno, 0 y 2pi me da 0. Y esta que está acá, miren, queda re sencillita, porque la única variable de integración es de phi entre 0 y 2pi es 2pi, o sea que, chau, esto queda así. Así es el campo magnético de una espira en el eje Z. Esto que yo hice acá lo tienen que repetir para la espira cuadrada. ¿Sí? Bueno, y esto que está acá se suele denominar momento magnético de la espira. Esto que está acá. Esto con esto que está acá. ¿Está bien que me den Z? Bueno, es medio complejo, pero está bien que me den Z. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que pensar. Yo lo que a veces hago es pensar en estos dos cachitos de diferenciales de hilo, de espira simétrica. Y entonces veo, bueno, acá tengo una corriente que entra y un R menos R', que sería en esta dirección. Entonces el campo magnético en este punto dado termina dando en esa dirección, por producto vectorial. Entonces sería, el que entra por ese da, ahí está, fíjense, esta es la corriente que entra, esta es la distancia y este es el campo que da. Regla de la mano derecha. Y acá tengo una corriente que sale. Esta es la distancia. Esto que me pincha el ojo es la corriente que está saliendo acá. Esto que está acá, esta que está acá, es esta distancia que está acá. Y esa que está ahí, terna derecha, es el campo magnético que me da. Bueno, eso es solo pensar en diferenciales de hilo rojo y verde. Si yo roto todo, se suma todo, y me queda todo solo componente Z. Se van compensando todos. Bueno, ahí está. El problema 4.2. Rebobine, volví, perdón. Vuelvo a fuerza un ratito más. Bueno, ¿alguna duda con esto? Yo creo que esto lo vieron con Hernán, ¿no? Sí. Sí, no hay problema. Lo único que cuando hagan la espira cuadrada, se las cuento un poco les cuento. Ustedes van a tener esto, pero con una espira cuadrada. Entonces, lo que van a tener que integrar, que acá tiene una espira cuadrada del lado A, van a tener que integrar entre menos A sobre 2
y A sobre 2, y entre menos A sobre 2 y A sobre 2, cada uno de los sectores, perdón, ¿por qué estoy haciendo dos dobles? Sí, eso es lineal. Entonces van a tener 4 integrales, ¿no? Uno por cada tramo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este tramo, pónganse, este es el eje X y este es el eje Y, entonces sería, a ver, estoy integrando sobre el eje Y, o sea, estoy integrando en el eje Y, o sea, el diferencial de L, esperen que voy a borrar, o sea, el diferencial de L, si estoy acá en 1, sería, fijo, es A sobre 2, perdón, el diferencial de L es diferencial de I en inversor. El R, en solo este tramo 1, sería A sobre 2 en X versor, más I en inversor, donde I va entre menos A sobre 2 y A sobre 2. Y R' no hay problema porque es Z en Z versor. Al revés, esto es R', R es Z en Z versor. Bueno, entonces esto es I de I en inversor vectorial Z en Z versor menos A sobre 2 en X versor más Y en inversor Z cuadrado más A cuadrado sobre 2 más I cuadrado todo a la 3 medios. Bueno, esta es la cuenta que ustedes tienen que hacer para cada uno de los tramos, ¿sí? Después van a tener que hacer una cuenta similar acá, para el otro campo, después, o sea, para cada uno de los tramos, lo suman y les da el campo en el eje Z. ¿Quedó claro o más o menos? O me lo copio y después lo veo tranquila. Tranquilo. Sí, como que un poco esa última opción. Sí, vale. Bueno, hagan una captura de pantalla porque esto no está en el PDF. Lo hago yo también, lo guardo. Hago una captura yo también por las dudas y seguimos. Pero bueno, para que sepan que tengan un lugar donde ir a ver antes de... O sea, la idea sería como pensar cada borde, o sea, una recta por cada lado y después sumar todas. Exactamente, son segmentitos, ¿no? Entonces sumás, porque integrar esto, esta integral, esta integral que está acá, vos integrabas en el círculo. Ahora lo que haces es sumar este tramo, sumar este tramo, sumar este tramo y sumar este tramo. Entonces tenés que poder parametrizarlo bien. Algunos se te van a anular. Claro. Fíjate que algunos se te van a anular, entonces no hagas dos veces, no hagas dos integrales al divino botón. Claro. Eso sí, tenganlo en cuenta. Bueno, y como les dije, no sé, estoy saltando, por eso yo me acordaba que lo había hecho, pero bueno, mala mía. El problema 4.2, o sea, ¿qué pasa con acción y reacción con la fuerza de Lorentz? Y el problema 4.2, solo se los voy a tirar. Me dice, bueno, vos tenés dos cargas, Q1 y Q2, con velocidades V1 y V2. Y me dice que, no me acuerdo bien qué decía, pero decía como que a partir de eso muestre que no cumple reacción y reacción la fuerza magnética. La fuerza magnética. En realidad no cumple en cosas puntuales. Puede ocurrir que en valores integrales sí lo cumple. Y entonces, acá va algo. Yo me paro en la carga Q1 y quiero ver qué fuerza tiene. Bueno, si la carga Q1 tiene una velocidad V1,
¿qué campo magnético le hace fuerza? Sí, le genera una fuerza magnética a Q1. Bueno, Q2, porque Q2, al ser una carga en movimiento, genera un campo magnético B2. ¿Sí? Y ese campo magnético B2, en esta posición R1, se calcula de esta manera, con esta fórmula, que es similar a las que le di recién de Biot-Savart, solamente que es para una carga sola moviéndose. La otra era como integral, la moví juntando todas las contribuciones. Pero bueno, de acá se pasa a la integral de la ley de Biot-Savart. Entonces, la fuerza que va a sentir la carga 1 va a ser Q1, B1 vectorial, todo esto que está acá. Entonces, mi consejo es que después usen A vectorial B vectorial C, es igual, no sé si lo tienen, si no me equivoco era así, seguro me falta algún paréntesis en el medio. Creo que acá un paréntesis, creo, no sé. Es B por A escalar C menos C A escalar B. Usen en algún momento esta identidad. Entonces, con esta expresión para la fuerza sobre R1 y cuando calculan la fuerza sobre R2 y usen esto, van a ver que en un caso les da en una dirección y en otro caso les da en otra. Bueno. Como que en un caso les da en la dirección B1 y en otro caso les da en la dirección B2, y entonces es que no cumplen acción y reacción, no están las dos en la misma línea. Eso es lo que quiere demostrar. Bueno, entonces esto fue un tip para el 4.2. El 4.5 también, sigo con comentarios. El 4.5 es la fuerza entre un hilo y una cinta. Bueno, la fuerza magnética sería en este caso, si yo quiero ver la fuerza que el hilo me genera a la cinta, la integral sería G de C', o sea, integrar esto vectorial, el campo que genera el hilo sobre esta cinta, no en cualquier lado, sobre la cinta. Bueno, entonces para eso tengo que escribir el campo magnético que genera un hilo infinito, en principio voy a ponerle entre menos L y L, y la expresión para, o sea, pongo R menos R' sobre R menos R' módulo al cubo. Entonces, yo quiero calcularlo en este plano, o sea, no quiero calcularlo, mis puntos, mi R punto donde yo quiero calcular este campo magnético que está acá, mi R es X dos puntos, X versor, más Y dos puntos, Y versor. No, perdón, es el plano IZ. Me confundí. O sea, ahora paren que ahora voy. ¿No? O sea, yo la fórmula esta que está acá, la que estoy usando, es esta que voy a escribir acá. B sobre C'. Esa es la fórmula que yo estoy usando. Entonces, el campo B que genera ¿quién? El campo B que genera el hilo. ¿Sobre quién? Sobre donde tengo la corriente G. Nunca hay autofuerza, ¿sí? Entonces, en este caso, el R, donde yo quiero calcular este campo magnético, es este R que está acá, que es donde están todos los puntos de la cinta. El hilo está en un Z' que va entre menos L y L. Y la cinta va también entre menos L2 y L2,
y entre este punto D y este punto D más B. ¿Sí? Bueno. Todo esto se los digo, pero medio que yo sé que van a recurrir a esto una vez que tengan el examen, cuando se enfrenten a la guía. ¿Sí? Bueno, y el otro problema que sí lo voy a resolver es una esfera girando, pero una esfera cargada en superficie, girando. Una esfera cargada en superficie me piden el campo magnético. ¿Por qué me piden el campo magnético? Porque yo tengo cargas en una superficie esférica que están girando, o sea, que tienen una velocidad. Entonces, cargas en movimiento generan campo magnético. ¿Sí? Lo dijo Oersted. Y entonces, bueno, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno. Entonces, ¿cómo calculo eso? Bueno, hay distintas maneras de calcularlo. Por empezar, uno puede pensar que una esfera que rota, que tiene una densidad de carga superficial, ¿sí? Esa esfera que rota es como que tuviese una corriente superficial G, ¿no? Como que es toda una superficie moviéndose y lo puedo pensar como que todo eso genera una corriente en superficie G. Otra manera de pensarlo es pensar que tengo como un montón de espiritas, ¿no? O sea, que la esfera está formada por espiritas de distintos radios, ¿no? Imagínense como cuando cortamos la naranja, ¿vieron? A mí me gusta esta, la de pensar que tengo una G. El punto es, bueno, si tengo la G, calcular el campo magnético, uso las fórmulas que di y listo. No, no. ¿Quién es esa G? ¿Quién es esa G? Porque yo tengo datos de carga y datos de velocidad de rotación y del radio. Bueno, esa G que está ahí se puede calcular de distintas maneras. Por empezar, acuérdense que tiene unidades de amper sobre metro la G. O sea que sería como la cantidad de carga que pasa por unidad de longitud, y ahora vamos a ver quién es esa longitud, en una dirección dada. La dirección es phi, eso no hay duda, ¿no? Es azimutal, si esto está rotando así, la corriente es así. ¿Quién es dL? dL es esto que está acá. Es la cantidad de carga, ¿sí?, que atraviesa este arco que está acá. Este arco que está acá es R de tita, y el tita es el tita polar, ¿eh? Es el tita que va de acá a acá y que se sube sobre el eje Z, digamos que, ¿sí? Está en el plano, en cualquier plano que incluya el eje Z. Bueno, ahora, ¿con qué velocidad se está moviendo? ¿Quién es omega? Omega es phi punto, es de phi de t. ¿Quién es delta Q? Bueno, ahora voy con eso. No llegué todavía. Bueno, entonces, como les digo, G es delta Q de T sobre DL. DL es SR de phi. Delta Q es la carga que hay en este cachito, es decir, como que yo pienso que este cachito de carga se mueve con una velocidad, que la puedo calcular con el omega, pero y que atraviesa, ¿no? Este cachito de carga atraviesa esta longitud, que es R de tita. O sea, esto es el DL, la carga es la que va acá, y que no es otra cosa que el sigma por un diferencial, ¿sí?, de casquete esférico, que se escribe así. Ahí voy, ¿eh? Ahí sí. Entonces, la G, que es esto que está acá, escribo el delta Q como lo escribí acá, escribo el de L como lo escribí acá, y escribo el de T. ¿Qué ocurre? Cuando escribo todo esto, el de tita con el de tita se va, el de phi con dt es phi punto, y esto me queda así escrito. Y un R cuadrado con el R se va, y me queda esto que está acá. O sea, el G me queda ya como una cosa más física, ¿no? Y ese phi punto que está acá es el omega en este caso. Es fijo. Y entonces, con estas características, yo puedo agarrar y ya meter
esta definición de campo magnético para una superficie. ¿Por qué? Porque el G ya lo tengo, el G es esto que está acá. El R es Z en Z versor, el R' es cualquier punto del casquete esférico, DS' es una diferencial de superficie de casquete esférico, que lo escribimos recién, es esto que está acá, R cuadrado, seno de tita de phi, y va. Esperen que voy a borrar esto. Y entonces tenemos, eso, listo. Y con esto pueden hacer directamente el campo magnético en el eje Z. Otra manera de encararlo es pensar que tengo todas espiritas. Y entonces, el radio de una espira es R seno de tita. Ya no, bueno, este no lo voy a contar, porque los voy a confundir. Pregúntenmelo si quieren, o piénsenlo primero, cómo encararlo, lo tienen igual eso. Esperen que voy a dejar de grabar. ¿Alguna consulta con esto que expliqué recién? ¿Siguen ahí? Sí, ¿puedes volver a explicar por qué Q te queda así? O sea, delta Q te queda de esa Obvio, forma. ese es el kit, ¿no? Sí. Ese y el DL para mí. El DL, lo que tiene G es que vos sabés que G es en superficie, pero pasa por un DL que es lineal, entonces, viste, cuesta. Bueno. ¿Por qué cuál era la pregunta? El delta Q, ¿por qué te queda así? Es el sigma por el diferencial de superficie de un casquete esférico. Y el diferencial de superficie de un casquete esférico es R cuadrado, es esto que está acá. Esto que está acá es el diferencial de superficie de un casquete esférico. Ah, claro. Ok. Ok. Que es el mismo que vas a meter acá, digamos. Sí, También, sí. ¿no? Sí. Y una pregunta, ¿el, Sí, el de L lo puedo pensar como que tiene que ser perpendicular a G o algo así? sí, exactamente. Digo, Es como para la otros casos. sección, exactamente, es la sección, exactamente. Sí. Pero es unidimensional, ¿no? Ese es el punto. Sí. Claro, Perfecto, gracias. muy bien. Bueno, dejo de grabar. Es como una clase con muchos tips. Pero, ¿qué pasa? Porque yo cuento. Paren que